Hoy hablar nuevamente sobre el tema del reino de los cielos y la segunda venida de Cristo. Este subtema del reino de los cielos, ya vamos en la parte 3. Y quiero decir quiero introducir el tema diciendo que lo que siempre debemos tener en cuenta cuando pensemos en escatología es que este estudio de las últimas cosas gira siempre alrededor de la segunda venida de Cristo. Es el tema fundamental dentro de toda la escatología y en lo que será el reino de los cielos como verdad consumada. Lo digo porque es un asunto de suprema importancia y nosotros no podemos convertirlo en una fuente de curiosidad malsana. Hace unos días salió un reconocido pastor, gracias a Dios después pidió perdón, diciendo que la venida de Cristo era en el año 2028, porque él había sacado las cuentas, en fin. Y resulta que eso siempre va a haber fracasos en eso. Ya pasó con un reconocido predicador norteamericano, con Harold Camping, y con tantos otros que debido a sus predicciones siempre han terminado fundando, más que todo son sectas, que nada tienen que ver realmente con lo que expresa el texto y con el propósito por el cual Dios nos habla acerca de la segunda venida. Ya hemos dicho que el propósito por el cual el Señor anuncia su regreso es para que los cristianos tengamos una vida piadosa, llena de una esperanza y con la expectativa real de la eternidad en la presencia del Señor. Ese es el propósito por el cual nosotros estudiamos la segunda venida de Cristo. Ahora bien, entiendo que en un mundo convulsionado como el nuestro y en donde abunda la desinformación, algunos que anhelan escapar de la sociedad perversa, claman por el regreso pronto de nuestro Señor Jesucristo, pero se puede correr el riesgo en ese clamor de que la motivación por la cual el hombre suplica a Cristo que regrese sea una motivación egoísta, es decir, únicamente escapar del sufrimiento. Entendemos que el sufrimiento, los creyentes no perseguimos el sufrimiento, ¿cierto? Pero el sufrimiento va a llegar a nuestras vidas, es inevitable. Y creo que el sufrimiento es usado por Dios en su manera soberana y providencial para de muchas maneras formarnos, para formar nuestras vidas, para ayudarnos a conformarnos a la imagen de Cristo, de tal manera que hay un propósito superior en el sufrimiento. No siempre será para que seamos mejores personas. Eso no necesariamente es un propósito superior, porque a veces pensamos que, o psicológicamente se ha dicho, esto te ocurre para que seas una mejor persona. No, el sufrimiento del creyente es para que seamos conformados a la imagen de Cristo y vivamos para la gloria de Cristo. Hay una consecuencia que seamos mejores personas, pero es una consecuencia. No es en sí la forma por la cual Dios trabaja. Entonces, debemos cuidarnos de pensar que el regreso del Señor es un evento que podemos predecir. No, es un hecho sobre el cual debemos tener certeza. Cristo regresará, Cristo el Señor volverá por segunda vez, pero el cuándo, más adelante o en otro sermón seguramente vamos a ver que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, en la mañana de hoy, retomando el tema sobre el reino de Dios y la segunda venida de Cristo, vamos a leer el texto que se encuentra en Mateo capítulo 24. Por favor, acompáñenme, Mateo 24, del 29 hasta el 35. Mateo capítulo 24, desde el 29 hasta el 35. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El pasaje que acabamos de leer nos dice en primer lugar que el tiempo del regreso del Señor se encuentra precedido de una tribulación, pero también lo preceden una serie de señales que difícilmente podríamos deducir de qué se trata cada una de ellas, principalmente porque el lenguaje de la profecía se encuentra rodeado en una especie de poesía hebrea, que debemos comprender que no hace fácil la interpretación, pero de lo que sí estamos seguros es que serán momentos que nunca antes han sido vividos por los creyentes sobre la tierra. En segundo lugar, vamos a considerar que la segunda venida del Señor Jesucristo será algo visible para todos los hombres. Y el texto es claro, pero muchas veces se nos ha enseñado, ¿no?, que hay un rapto secreto, que únicamente lo va a ver la iglesia. No, los textos bíblicos todos apuntan a que es un solo evento visible en los cielos para todos los hombres. Es decir, que nadie, aunque quisiera, podrá permanecer indiferente ante el regreso de nuestro Señor. Una tercera consideración de la parusía o segunda venida se relaciona con que Jesucristo asumirá un control visible de toda la humanidad a su regreso. Enviará a los ángeles quienes de manera instantánea alcanzarán a cada uno de los suyos al tiempo que dejan que se pierdan los que no son escogidos por Dios. Finalmente el Señor, va a ser nuestro cuarto punto, usa un ejemplo de una serie de señales menores para que estemos apercibidos. Por ejemplo, nos habla de la higuera y es una señal aparentemente menor, pero es una señal importante para que la tengamos en cuenta en lo relacionado con la segunda venida del Señor. 4 aspectos que vamos a mirar en nuestro sermón dominical de hoy y vamos a iniciar hablando sobre la segunda venida de Cristo. Se encuentra antecedida de una tribulación. Ya eso lo habíamos leído en el versículo 29. Seguramente cuando empezamos a leer el texto, usted se habrá encontrado con esa palabra inmediatamente. Inmediatamente, y habrá reflexionado inmediatamente de qué. Bueno, el contexto en el que se encuentra, le han hecho dos preguntas los discípulos al Señor. Si usted recuerda al principio del capítulo 24, el Señor les había dicho, ven todo esto, es decir, el templo. Ellos estaban seguramente asentados en el monte y veían el templo, las construcciones. El Señor le dice, ven todo esto será destruido. A lo que los discípulos responden, dinos cuándo serán estas cosas y qué será y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Pues al parecer ahora nuestro Señor Jesucristo está respondiendo la segunda de las preguntas y hay una mezcla de eventos que difícilmente se pueden entender cuando se hace una lectura no reflexiva y rápida del texto. Pero aquí lo que vemos es que ese inmediatamente viene seguido de la palabra tribulación. Ahora, no significaba o no significa que el Señor iba a regresar inmediatamente después de la destrucción del templo, que ocurriría en el año 70 de la era cristiana. ¿Se acuerdan? De eso hablamos un poco en los sermones anteriores. El general romano Tito entra, destruye todo el templo en el año 70, destruye en Jerusalén. Hay una terrible masacre y todo eso se cumplió en ese momento, pero inmediatamente no vino el Señor. ¿Por qué? Porque ese inmediatamente es más que todo un recurso narrativo que
apunta a que nuestro Señor volverá en cualquier momento después de eso, y lo que dice no es que inmediatamente regresará a Cristo, sino que el texto lo que nos dice es que después de aquellos días, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Nos está hablando que hay una serie de señales, pero no es algo para que hagamos consideraciones cronológicas ni de señales de lo que está ocurriendo, sino que el Señor apunta en otra dirección para que tengamos en mente es su venida. Pero ¿por qué es importante este tema de la tribulación? Bien, la parte esta de tribulación se está refiriendo a un tipo de sufrimiento que el pueblo de Israel y los creyentes de aquella época estaban padeciendo, a causa de todo lo que había ocurrido después del ascenso de Cristo a los cielos. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos todo lo que pasó después de la ascensión del Señor. Todo fue color de rosas para la iglesia, ¿cierto? No. Hubo mucha persecución. De hecho, la primera gran persecución la vemos en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Esteban es martirizado, es apedreado, y dice que se desató una gran persecución en contra del pueblo de Dios. Luego, más adelante, unos años después, matarían a Jacobo y el hermano de Juan, y todo el pueblo de Dios sufriría una terrible persecución, pero terrible persecución por causa de los judíos y por causa de otros grupos que vivían allí. Entonces, lo que estamos hablando es de una tribulación que estaban sufriendo, pero que podemos comparar que al tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo, habrá tribulaciones. Sé que a nosotros nos han enseñado que habrá una gran tribulación, algo así como hay un rapto secreto, y mientras la iglesia es levantada para que escape de la gran tribulación en la tierra durante 7 años, habrá una terrible gran tribulación que dura más o menos ese tiempo. Algunos la dividen y dicen que 3 años y medio son buenos y el falso Mesías, el anticristo, no hará daño, pero que durante los últimos 3 años y medio todo será un verdadero desastre para los que se queden, pero que la iglesia no sufrirá. Eso es un rompecabezas dificilísimo de armar. Y sobre todo porque hay que alegorizar demasiados textos para nosotros tratar de comprender lo que ellos quieren decir y sacando una gran cantidad de versículos de su contexto original. Cuando hablo de ellos me refiero al dispensacionalismo pretribulacional que la mayoría de iglesias de hoy en día proclaman. Sí, pero aquí no se está hablando de eso. Creemos que la tribulación es una realidad, no sabemos cuánto va a durar. ¿Cuánto tiempo? Si son más años, si son menos, no tenemos idea. Pero lo que sí sabemos es que todos los creyentes o toda la iglesia durante todas las épocas han sufrido algún tipo de tribulación. Yo no, haciendo reflexión sobre este texto y sobre los textos de Apocalipsis, me pongo a pensar cuál sería el sufrimiento, perdón, cuál sería el sufrimiento de esa iglesia del primer siglo, que fue perseguida terriblemente. Pero también hubo 3 grandes persecuciones imperiales, en donde los cristianos fueron llevados al Coliseo Romano, en donde fueron arrojados a las fieras. Nerón dicen que quemó a algunos cristianos, los hizo arder como antorchas vivas. Díganme, ¿qué más gran tribulación estaba viviendo el pueblo de Dios que en ese momento? Ahora, que se pueden desatar grandes persecuciones nuevas, sí, es posible. ¿Y cómo les llamaremos? No sé, el texto habla de tribulación, de gran tribulación, pero es seguramente un momento de gran tristeza, persecución y miedo para la iglesia. Para la iglesia. Nosotros no escapamos de todo esto que el mundo tiene. Creo que uno de los grandes problemas, y tal vez me adelanto un poco acá, que ha causado ese tipo de pensamiento escapista, es que la iglesia cree
que no va a sufrir. O la iglesia piensa que el sufrimiento es algo ajeno a ella y en consecuencia se alejan más y más de la presencia del Cristo de la gloria. Porque se hace cada vez menos dependiente de Dios. Cree que si materialmente está bien, su relación con Dios es excelente. Las personas llegan a pensar que si no están enfermos, que si en la casa no hay problemas, que si tienen empleo, están bien económicamente, consideran que simplemente todas las cosas están bien. Y no es cierto. Gracias, mi hermano. Y no es cierto. No necesariamente eso es una señal de que todas las cosas están bien. Como alguien decía alguna vez, tal vez una buena salud, una buena familia y una gran fortuna es un peso que te hunde más y más en tus propios pecados, porque tu relación con Dios tal vez esté destruida. Y sobre esas cosas no nos llaman a reflexionar muchas veces. Nuestra relación con Dios no depende de cuán prósperos seamos, cuán saludables seamos, qué tan bien nos podamos ver. Nuestra relación con Dios realmente depende de cuán cerca estemos de la persona del Cristo de la gloria que murió para limpiarnos, para salvarnos de nuestro pecado y de nuestra propia maldad. Y esas son las cosas que muchas veces no consideramos en este tiempo. La mentalidad escapista. Cuidado con eso, mis hermanos. Ahora bien, el texto también nos dice o nos habla de unas señales antes del regreso de Cristo. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y vaya que esto es bien interesante porque recuerdo hace por ahí apenas 20 y tantos años que estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, donde capítulo 6, versículos 12 y 13, donde se hablan de señales muy parecidas, y cayó una estrella y el sol se oscureció y en fin. Y hay un relato de Juan sobre esta parte y nos trataban de explicar todas estas señales a la luz de fenómenos naturales. Sí, nos decían, mira, lo que pasa es que va a haber un eclipse, que todo se va a poner oscuro y van a caer meteoritos y todo eso y van a haber terremotos. Miren, realmente el tipo de señal que se describe acá, nosotros no sabemos cómo serán. Estas señales no sabemos hasta qué punto son literales y hasta qué punto no. ¿Y por qué no lo sabemos? Por la forma como la misma Biblia interpreta los contextos escatológicos cuando alguno de los hombres de Dios dice, este es el cumplimiento de tal profecía. Voy a ponerle un solo ejemplo. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Miren lo que el profeta Joel dice. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Si nosotros lo leemos así, pensamos que en la época de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo ocurrirían una serie de fenómenos atmosféricos nunca antes vistos. Pero mire cómo lo interpreta el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, escrito por Lucas bajo la supervisión del apóstol Pablo, cuando inspirado por el Espíritu Santo de Dios dice, Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21, mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Esto es lo que profetizó el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchas veces nos dijeron, es que todavía no se ha terminado de cumplir esta profecía porque faltó que se pusieran los cielos así. Sí, no se cumplió la profecía. ¿Y por qué este siervo de Dios dice, esto es lo dicho por el profeta? La profecía se estaba cumpliendo delante de ellos, solo que no se cumplió en una forma mecánica, sino que la profecía tiene, como dice Edersheim, tiene un elemento dinámico. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la historia. Y todo esto lo envuelve en poesía, y la poesía no necesariamente se tiene que cumplir como nosotros nos lo imaginamos hoy en Occidente. Si decimos, no, el cielo se oscureció, pensamos que es una oscuridad total. No, ahora el cielo está oscuro. Pero esa oscuridad no es una oscuridad absoluta. Hablamos en lenguaje fenomenológico, dicen los que describen eventos. Se describe un evento como lo vemos, ¿verdad? Pero muchas veces se lee como lo queremos ver, como lo percibimos. Somos sensacionalistas. ¿Y cómo nos gusta esta parte de las sensaciones, de lo que hacemos, en fin? Y no es así. Entonces, ¿qué debemos comprender? Que la parusía, la segunda venida del Señor, no puede compararse con ningún evento en el universo. No hay nada parecido. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese, será algo indescriptible. Ahora, al final del versículo 29 dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. La mayoría de comentaristas reformados están de acuerdo en que aquí hay un tema de destrucción y creación. El mundo como lo conocemos hoy en día es un mundo que pasará, será destruido. Y el apóstol Pedro dice que será destruido por fuego. Es decir, realmente habrá unos eventos cataclísmicos que transformarán el mundo como lo conocemos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Para nosotros como creyentes es algo deseable, es algo que anhelamos el día del Señor. Pero para el no creyente, esta destrucción y recreación es algo totalmente terrible. Incluso dice la Escritura que muchos hombres clamarán a las piedras diciendo, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista de aquel que tiene ojos como de fuego. Entonces, estos eventos sí sabemos que en la venida de Cristo algo terrible va a ocurrir en el mundo, pero los creyentes en la venida visible del Señor Jesucristo vamos a estar tranquilos en Él y gozosos con Él. Quiero hacer una primera aplicación en este primer aspecto, y es que una de las peores y más dañinas confusiones que hemos tenido, como lo decía ahorita, es justo esto de que creemos que podemos escapar del sufrimiento y la tribulación. Y somos irresponsables si nosotros predicamos en esa dirección. Si alguien nos preguntara hoy en este tiempo, pastor, ¿qué es lo más seguro que tengo para mi vida? Somos irresponsables si respondemos un plan maravilloso para ti. No. Lo seguro que tienes es el sufrimiento. Pero también tienes seguro que el Señor Jesucristo, si eres creyente, estará consolándote en medio del sufrimiento tan terrible que estás viviendo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Y el Señor tal vez, escúchalo, tal vez no está interesado en librarte del sufrimiento. No lo sé.
No lo sé, pero sí está interesado en que tú le conozcas, en que tú le ames y en que tú puedas refugiarte en sus brazos. El segundo aspecto que quiero tocar en esta mañana es que la segunda venida de Cristo será visible para todos los hombres de la tierra. En el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sin lugar a dudas, la señal a la que se está refiriendo el relato es Cristo mismo. Se ha especulado mucho, como muchos han dicho, que será una señal como la que presuntamente vio Constantino cuando luchaba antes de ser emperador romano, por allá en el 311, 312 después de Cristo. ¿Se acuerdan que él dijo que vio una cruz enorme en los cielos y una señal que decía en latín, con este símbolo vencerás? Y entonces se ha dicho que por eso se adoptó la cruz, aunque no era realmente una cruz, en fin. Pero la señal del Hijo del Hombre es, sin lugar a dudas, Cristo mismo. Hendrickson nos hace caer en la cuenta que en los relatos paralelos de Marcos y Lucas, la palabra señal no aparece, sino la descripción del evento. Por lo tanto, pensar en algo distinto o más descriptivo del fin que la presencia mismo del Señor es ir más allá de lo que el relato nos ofrece. Juntamente con Hendrickson, otros respetados hombres como F.F. Bruce o A.T. Robertson, tal vez la máxima autoridad en griego koiné, griego bíblico, concuerdan con él en esta realidad. Pero también nos dice el texto que aparte de la señal, las naciones de la tierra lamentarán ante el regreso de Cristo. Yo acabo de decir que para los creyentes, para nosotros, la segunda venida de Cristo es algo deseable. De hecho, en Apocalipsis decimos: Maranata, Cristo viene. Clamamos por el regreso de nuestro Señor Jesucristo para poder estar con quien más nos ama para siempre. Pero las naciones no creyentes, es decir, todo hombre o mujer que no es creyente, al percibir la venida de Cristo, lo que nos enseña el pasaje es que lamentarán, sufrirán por la venida de Cristo. Zacarías capítulo 12, yo leo para ustedes, capítulo 12, versículos 10 y 12 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Es decir, mis hermanos, el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios ha sido predicado continuamente, más en esta época de tanta incredulidad, aunque usted no lo crea. Porque no hay otro momento en la historia donde el mundo esté más conectado. Y es tan sencillo que alguien reciba la palabra de Dios a través de los medios virtuales, de las redes sociales, que pueda recibir, así sea, un mensaje corto en donde hablen de que Cristo es el Señor y de que los hombres y las mujeres deben volverse a Cristo. De tal manera que hoy en día no hay ninguna excusa para no volverse al Señor Jesucristo. Pero ¿qué ocurre? La dureza del corazón del hombre no lo deja correr hacia los pies de Cristo. Entonces, ya el problema no es no saber acerca de quién es Cristo, sino que el grave problema del hombre es rechazar de plano a aquel que puede salvarlo. Aquel que es todo gracia y todo misericordia, y el hombre de frente le dice: yo no quiero saber nada de ti. Es lo que hacen con el Señor. Y en esas circunstancias, cuando el Señor regrese, nadie en el mundo tendrá excusa para decir:
Bueno, es que yo no supe nunca nada de ti. Ahora, entiendo también que muchos no escucharon el Evangelio en épocas pasadas. ¿Y qué pasó con ellos? Pues simplemente que el Señor decidió no salvarlos. Porque la única manera en que conocemos que hay salvación para el hombre es a través del Evangelio. Pero digo por esta época y por las épocas que seguramente vendrán si el Señor no regresa antes, que nadie tiene excusa, nadie tendrá excusa para rechazar al Señor Jesucristo. Este evento será un evento glorioso e inigualable, no es un evento más. Algunos decían que The New York Times, no sé hasta dónde sea cierto eso, pero estaban en estos libros que hoy clasifico como ficción cristiana. Decían, no, es que hay una letra especial para cuando el Señor Jesucristo venga y plasmarlo en el periódico. En caso de que eso fuera así y que las letras existieran, pues las letras se van a tener que quedar allí, porque no habrá tiempo para imprimir nada. No, la venida de Cristo es un evento que cambia totalmente el mundo en el que vivimos. Es el evento que marca el fin de la historia como la conocemos hoy en día. La revelación del gobierno de Cristo, de su reino y también la manifestación de su juicio contra todos aquellos que lo rechazan. Entonces, lo que más debe anhelar el creyente, y que esto sea la segunda aplicación, es estar con Cristo con el propósito de glorificarle eternamente. Ese es el deseo. Pero hay una tercera consideración que vamos a compartir esta mañana, y es que la segunda venida de Cristo nos muestra que el Señor asumirá el control visible de todos los seres creados. Versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos en los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles que el Señor envía tienen una misión. Eso mismo lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de los ángeles que están en cada punto de la tierra, para hacer una referencia que la cobertura de Dios sobre todos los hombres, o el poder de Dios sobre todos los hombres, es universal. Ya lo había dicho, no hay nadie que pueda escapar diciendo, no, voy a hacer un búnker. No sé si usted ha visto esas noticias en donde dicen, en no sé qué parte del mundo construyeron un búnker de concreto, de tanto, de grueso, en fin, para no rendir cuentas al Señor. De hecho, cuentan una anécdota que había una señora que odiaba al Señor y tenía un ateísmo, pero un ateísmo terrible. Y mandó que su bóveda fuese más profunda que el resto y hecha de un material especial, un concreto, y el ataúd donde ella iba a estar también era de un material especial, porque si el Señor llegaba, ella no iba a dar cuentas ante Dios. Y al parecer varias semillas de una planta lograron entrar en la estructura, y cuando floreció, cuando nació, el ataúd quedó expuesto. Y uno dice, bueno, si la historia es cierta, realmente lo que nos dice es que no hay nadie que pueda ocultarse del Señor. De hecho, el Apocalipsis hace un relato dramático de cómo los muertos darán cuenta. Dice que aún el mar entregará a sus muertos. Usted sabe que el mar es el cementerio más grande que existe. No hay un lugar en el mundo donde haya más muertos que en el inmenso mar. ¿Cuántos naufragios a través de la historia, accidentes aéreos, personas que no pudieron ser rescatadas? Y la Escritura nos dice que el mar entregará a sus muertos. No hay nadie que no le dé cuentas a Dios en su regreso, en su venida. Y el medio usado por Dios, o los agentes para recoger a todos, son los ángeles. Los impíos no tendrán un lugar donde esconderse, pero para consuelo de los creyentes no habrá un lugar en donde el Señor
no nos saque. No nos saque. Y es esperanzador para todos aquellos que han sido perseguidos en la historia, para aquellos que viven en dictaduras, no importa cuáles sean, por aquellos que son perseguidos por razones religiosas, donde quiera que estén, un día el Señor aparecerá en las nubes. Y aquel creyente que nadie le prestaba atención, que todos odiaban en una sociedad como la sociedad musulmana, por ejemplo, que todos lo tenían en poco, que lo perseguían, que lo golpeaban, ese glorioso día, ese maravilloso día, el Señor le dirá: buen siervo eres, y lo sacará en medio de toda esa sociedad perversa, y los demás quedarán lamentándose eternamente porque vieron al Señor en el cual confiaba este pobre, este débil. Me llama la atención también la expresión voz de trompeta, voz de autoridad. Robertson dice que la trompeta era la señal empleada para convocar a las huestes de Israel a marchar a la batalla. Y creo que esta señal es audible para los hijos del reino. Es decir, habrá una señal visible que es el mismo Cristo, pero también su voz se escuchará. Su voz se oirá en toda la tierra. Es decir, será una señal, la venida del Hijo del Hombre, que envuelve todo lo que percibimos, todo lo que somos, todo lo que nosotros hablamos, lo que percibimos, todo. La trompeta tenía diferentes tipos de sonido, ya eso lo habíamos dicho en algún lugar. Los que han estado en el ejército lo saben, ¿cierto? Hay una trompeta para cuando uno tiene que formar. Suena la trompeta para formar, suena la trompeta, la diana para levantarse, suena la trompeta para acostarse, y sin lugar a duda la que más anhelamos es la trompeta de los alimentos. Sí, que asociamos los sonidos. Pero esta trompeta de cual habla aquí, para los únicos que tendrá un sonido agradable, es para los hijos de Dios. Porque para los demás será el sonido del fracaso en el oído, el sonido de la desesperanza eterna, de la no aceptación del Señor, de la no de redención, el sonido de que se acabó toda posibilidad de correr a los pies de Cristo para arrepentirse. No, mis amigos, que no nos atrape esa trompeta en estado de incredulidad terrible. Pero para nosotros, hijos de Dios, las alegrías del Señor estarán allí disponibles para nosotros. Ese sonido será de fiesta, de jolgorio, de alegría. Y creo que es una de las más grandes enseñanzas que tenemos. El Señor se manifestará visible y audiblemente, tomando control de toda criatura. Ya el gobierno del Señor dejará de ser un gobierno invisible en su providencia, sino que ahora será un gobierno visible para su propia gloria. Ya sabremos por qué ocurren todas las cosas. Seguramente entenderemos más por qué el Señor hizo esta o aquella cosa en nuestra vida, en su soberanía, en su amor y su gracia. Justamente eso es providencia. Ya nuestro cuarto y último punto dice que la segunda venida de Cristo es ilustrada por una serie de eventos que nos ayudan a permanecer alertas ante su advenimiento. Primero habla de la parábola de la higuera, versículo 32, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera era un árbol dulce, que producía un fruto dulce muy común en aquella época, y era una señal continua. No es que era una higuera en particular. El Señor Jesucristo mismo había hablado de la higuera como el pueblo de Israel, pero aquí no es el caso. Como algunos nos han dicho, no, tienes que mirar la higuera porque la higuera representa a Israel, e Israel es el reloj profético de Dios. No, eso no es cierto. No es cierto. Aquí nos está hablando de una higuera normal, y nosotros no tenemos que estar pendientes de Israel, sino de Cristo. Nuestro centro para estar atentos es Cristo, y debemos estar consagrados a Cristo, no mirando para Oriente si Rusia ataca a Israel, sino no. Sí, lea el periódico, pero por favor no lo reinterprete.
Interprete los hechos como son, ¿cierto? Pero entonces, aquí lo que está diciendo es que si la rama está tierna, sabéis que el verano está cerca. Es decir, de la misma forma que esto ocurre, cuando ustedes vean que están ocurriendo otras señales, es porque el Señor Jesucristo viene. De la higuera aprended, que es una parábola. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Estar a la puerta no es haber llegado, ¿cierto? Sino que ya sabemos que la persona, cuando esperamos visita, es así. La persona llega, por lo menos los que vivimos en apartamentos es así, no nos llaman. Aquí te está esperando el hermano tal, lo dejas pasar, por supuesto. Entonces, lo que creemos es que en este momento de la historia, es cierto, nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, su advenimiento está cercano. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y este tema de la generación es bien interesante, porque hay varias interpretaciones sobre ellos, a qué se refiere. Si era una generación de 40 años, y el Señor estaba hablando sobre la caída de Jerusalén y ocurrió exactamente en el año 70 como el preterismo parcial ha dicho, o incluso una rama de los nuestros, de los reformados amileniales, han dicho, no, eso fue lo que ocurrió. Otros dicen no. Otros dicen que es hasta que pase esta raza incrédula, o lo presentan de esa forma. Otro grupo dice, es una clase de personas. Pero otros dicen es el pueblo judío, entre ellos Hendrickson, y están de acuerdo, es que no será destruido en su totalidad el pueblo judío hasta que todos estos eventos ocurran. Pero todo el texto cierra diciendo, de cierto os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí lo que está hablando el Señor sobre su palabra es que sus palabras son eternas porque Él es eterno, porque Dios es eterno, y que estas palabras son firmes y verdaderas y se cumplirán por encima de todo. Recuerden algo, en el antiguo pacto, nuestro Señor Jesucristo dijo que el Señor anunció que el Hijo vendría y que vendría y nacería de una virgen. ¿Ocurrió? Ocurrió, ¿cierto? Que nacería en una pequeña ciudad de Belén, en la pequeña ciudad de Belén. ¿Ocurrió? Ocurrió. ¿Que sería perseguido? ¿Ocurrió? Claro que ocurrió. ¿Que sería crucificado? Eso ocurrió. ¿Que sería sepultado con los ricos? Eso también pasó. ¿Que resucitaría con poder al tercer día de entre los muertos? Y eso no hay ninguna duda porque es el evento mejor documentado de toda la historia. La resurrección de Cristo. Se levantó con poder de los muertos. Y entonces, ¿qué nos hace pensar que el Señor Jesucristo no volverá? El Señor Jesucristo volverá porque Él lo ha dicho, porque sus palabras son autoritativas, porque Él es el Rey del universo, porque con poder venció la muerte y por lo tanto, hermanos míos, cada uno de nosotros hace bien en escuchar la palabra del Señor y entender que Él viene y estar apercibidos y correr a sus pies. Porque en ningún otro hay salvación, solamente en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. En nuestro sermón dominical de hoy, vimos 4 aspectos relacionados con el reino de los cielos y la segunda venida de Cristo, que fueron: la segunda venida de Cristo se encuentra antecedida por una tribulación. Segundo, la segunda venida de Cristo será visible para todos los hombres de la tierra. Tercero, la segunda venida de Cristo nos muestra que Él asumirá el control visible de todos los seres creados. Y finalmente, la segunda venida de Cristo es ilustrada por una serie de eventos que nos ayudan a permanecer alertas ante su advenimiento. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, la única manera en que tú puedes estar confiado, tranquilo, en la segunda venida de Cristo es siendo de Él. Para ser de Él necesitas arrepentirte urgente. Corre a los pies de Cristo, búscalo a Él ahora, porque tal vez el día de mañana puede ser tarde para ti. Suplícale que te conceda el don del arrepentimiento y la fe.
Y solo así podrás ver y entrar en el reino de los cielos. Y ahora para los creyentes, mis hermanos, nosotros anhelamos el regreso de Cristo, pero no lo anhelamos para escapar de una sociedad que es difícil, sino que anhelamos el regreso de Cristo para estar para siempre con Él, gozando de su presencia, porque solo en Él hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén.